Estas son las puertas de urgencias por las que entré el 27 de marzo de 2020. Justo el límite que separaba de las trincheras de todo lo que se vivía ahí dentro. En aquellos días de marzo y abril, 4 de cada 10 personas que entraban en un hospital de Madrid por COVID perdía la vida. Pasadas estas puertas se libraban las batallas más duras y lo hacía nuestro ejército de sanitarios. Detrás de estas puertas está lo que la gente no vio. Se vivió lo que la gente no vio y pasó lo que la gente no vio o no quiso ver. Y que hoy en día más nos valdría que lo hubieran visto. Pasó lo que la gente no vio y más nos valdría que lo hubieran visto, José Luis. Así empezamos hoy nuestro Fuera de Foco y saludamos a él, al que acaban de escuchar, Ramón Pina. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es duro. Encantado de estar con vosotros. Es duro oír lo que acabamos de oír, pero sin duda lo tenemos que oír. Tú lo has pasado mal con esta enfermedad. Has salido, estás muy bien, has escrito ahora un libro que se llama Respira Papá. Ahora hablaremos porque ese título viene por algo. Pero lo primero de todo, ¿por qué dices más nos valdría que la gente hubiese visto lo que se vivió en los hospitales? Bueno, yo creo que es una reacción lógica de lo que estamos viendo y lo que está sucediendo en esta tercera ola. Hayamos sido capaces de caer en errores que, bueno, quizás no deberíamos de haber caído, ¿verdad? Y que en el fondo, bueno, podían ser evitables si hubiéramos tenido algo más de conciencia real de aquello que no vimos, que puede que esté bien que no lo hayamos visto, ¿no? Pero nos robó la oportunidad de ser verdaderamente conscientes del alcance que tiene lo que hemos vivido, ¿no? En aquellos días de marzo y de abril de hace un año, que ahora se cumple un año, de cada 10 personas que entraban en un hospital de la Comunidad de Madrid hubo días que morían 3 o 4 de personas, ¿no? Son luchas y son batallas, son salas de esperas cargadas de gente en silencio, con la mirada perdida, viendo pasar un monitor de televisión en el que abajo te decían el número de fallecidos, en el que en bucle aparecían pues, imágenes de ambulancias, de gente desesperada, de personas que decían a sus familiares adiós a las puertas de una sala de espera y nunca más volvió a saber de ellos o no supo si volvería a saber de ellos, ¿no? Eso, las personas normales en sus casas, bueno, pues no tuvieron la oportunidad de verlo, ¿no? Quizás algunas personas que han tenido comportamientos irresponsables en esta última fase o durante todo este periodo, pues igual tendrían que haberlo visto. Ahora hablamos efectivamente, como decía María, del título de tu libro, que ya te digo que a mí, solo de leerlo, se me ha puesto un nudo en la garganta, pero me interesa mucho lo de que no vimos durante la primera ola. Es verdad, durante la primera ola, Ramón, no lo vimos, pero durante la segunda sí lo vimos, y después vino una tercera y lo empezamos a volver a ver. A lo mejor en la segunda y en la tercera ya no lo quisimos ver. Puede ser que no lo quisiéramos ver, ¿no? Y que la capacidad de las personas para asimilar el sufrimiento y el dolor pues se sature y llega un momento en que quieras desconectar, en que no quieras escuchar más noticias, en que quieras, bueno, pues salir de este contexto irreal en el que estamos, ¿no? En el que yo creo que no hay nadie preparado psicológicamente para entender realmente lo que hemos vivido este año y puede que no hayamos querido ver. Es verdad que hemos tenido más conciencia de la realidad, pero el dolor tampoco lo hemos visto. Yo recuerdo el día que la doctora, la pediatra de mi hija, que atiende en el centro de salud de la calle Silvano, en el mes de julio me contaba con lágrimas en los ojos cómo salieron a las puertas del centro de salud que está enfrente del Palacio del Hielo, que era la morgue donde llegaban los camiones con los jóvenes militares a descargar féretros. Me contaba lo que ella vivió. Gente preparada, gente de medicina, gente de urgencias, que jamás habían visto algo parecido. Jamás lo habían visto. Eso tampoco lo hemos visto, ¿no? No ha habido una cámara dentro de una sala de espera, ni no ha habido una cámara haciendo un seguimiento a una persona que de verdad tenía una neumonía, una trombosis pulmonar, que ha estado intubado. Eso no lo hemos visto y la gente, pues yo creo que se distancia de eso, se desapega de eso para seguir sufriendo y no seguir en esa irrealidad inhumana en la que hemos estado inmersos, ¿no? Ramón, decíamos, tú has pasado esta enfermedad, has vivido lo que otros no hemos visto y sin embargo ahora has querido recoger en un libro que titulas Respira Papá todas esas experiencias, pero ¿por qué lo titulas así? ¿Por qué titulas Respira Papá? Bueno, Respira Papá es un momento de eso, ¿no? Largo, yo estuve casi un mes hospitalizado, tuve que entrar tres veces al hospital, pues, con cuadros pulmonares muy graves, con trombosis y derrames pulmonares y demás, y las neumonías.
Y bueno, por primera vez en mi vida, en un momento determinado, en un box de recuperación, cuando me sacaron adelante por una parada del pulmón, me di cuenta que si no hacía un esfuerzo voluntario por respirar, si no le ponía conciencia y corazón al acto de la respiración, que es tan, bueno, es natural, ¿no? Es inmediato en el ser humano, si no le ponía esa pasión, no iba a salir adelante, no levantaba el grado de saturación, directamente me podía ir si no ponía la intención en respirar. Eso, pues, al final lo supo mi familia, que estaba esperando en casa, y una noche, después de una vídeo, me vieron con el oxígeno conectado, pues como pudimos hablamos, y al final, cuando ya íbamos a desconectar, mi hija mediana, Alma, pues agarró el teléfono y dijo: papá, te quiero decir algo. Y digo: dime, hija. Me dice: por favor, sigue respirando, no dejes de respirar. De alguna manera, a sus 8 años en ese momento, lo que me estaba diciendo es: papá, sal, por favor, sigue con nosotros, no te mueras. Y bueno, pues me inspiró esta frase y ese mensaje y esa petición de mi hija, y ese es el momento que efectivamente a más de uno nos hace que se nos ponga un nudo en la garganta. Ramón, 2 cosas. Quiero que de inmediato nos cuentes cómo fue tu vuelta a casa con tus hijas, que te mandaron, por ejemplo, con tu hija mediana, por ejemplo, que te mandó ese mensaje. Pero antes, caigo en la cuenta de que hemos sido muy poco educados, porque deberíamos haberte empezado por preguntar cómo estás ahora. Bueno, pues justo hace un año, es casualidad, pero justo hace un año me contagié. Yo tuve el primer síntoma, una semana era un año, con lo cual pues me contagié como hoy, en qué momento ni en qué circunstancia. Y después de todo aquello, fui superando todas las fases, todas las cuestiones estas que hemos comentado antes, y en este momento pues os lo agradezco, pero estupendamente, muy bien. Creo que mejor que nunca, que voy cumpliendo años, pero mejor. Fíjate, Ramón, que precisamente hoy hemos conocido una estadística que nos dice que los españoles, 1 de cada 4, hemos temido o incluso tememos morir por esta enfermedad. ¿A ti se te pasó por la cabeza incluso cuando estabas, pues eso, entubado en el hospital? Completamente. Se me pasó por la cabeza. Es algo que tuve presente desde la primera vez que yo ingresé en el hospital, después de 16 horas en una sala de urgencias, te digo, con un silencio durísimo y tristísimo. Entré en la habitación, agotado, pues desde muchos días enfermo, y desde el otro lado de la habitación oí la voz profunda y fuerte de un compañero, de un hombre al que yo no conocía, que me saludó, y lo segundo que hizo después de saludarme, me dijo: hola Ramón, soy Roberto, entré con mi mujer antes de ayer y mi mujer falleció el domingo. Al día siguiente de entrar. Entraron juntos y la mujer falleció. El miedo a morir estuvo siempre en mí y en todos los que estábamos en aquella sala. Cuando tú estás rodeado de personas que tosen sin mascarillas, sin saber lo que sucede, sin tener una expectativa, porque ahora oímos a este doctor de Murcia que habéis tenido antes en el programa y nos ha hablado fenomenal del desarrollo de las vacunas. En aquel momento no se sabía ni que generaba trombos pulmonares. Iban ciegos nuestros sanitarios, era como un ejército al que ponían en una barrera, y a medida que iban cayendo ellos ponían otra barrera para ir atendiéndonos, y otra, y otra. Esa era la sucesión. Eso es un clima de muerte, donde solo ellos eran la esperanza. Entonces es algo que has tenido ahí dentro, ¿no? Y eso deja secuelas, y la principal secuela yo la he tenido en primera persona y no me duele. La principal secuela que he tenido es luego el miedo a recuperar mi vida, el miedo a volver a ser quien pude haber sido en algún momento, ¿no? Y ese miedo pues hay que trabajarlo, hay que tratarlo, y te tienen que ayudar. Y a mí, igual que me ayudaron los médicos en el Hospital General de Villalba, me ayudó luego una psicóloga a entender qué es lo que había vivido y a superar esos miedos y esas angustias, y bueno, volver a mirar a la vida con esperanza y con ganas de salir adelante, ¿no? Ramón, creo que tenemos problemas con el sonido. Creo que el micrófono te choca a lo mejor contra la camisa. Haces muy bien, y creo que tienes toda la razón cuando dices que no quisimos ver y no vimos todo esto que nos estás contando de lo que ocurría y lo que a día de hoy en muchos hospitales sigue ocurriendo. Pero me quiero también quedar con esa otra parte, la que te apuntaba antes. ¿Cómo fue el primer abrazo de vuelta a casa después de pasar lo que pasaste? Bueno, fue especial. Yo no soy una persona que habitualmente llore, pero lloré. Vinieron los 3 niños y vino mi mujer, y me abracé a ellos y lloré. Tardé mucho tiempo en poder abrazarles, porque estuve mucho tiempo ingresado, y luego cada vez que salía del hospital antes de recaer, yo siempre pedía que por favor me hicieran un test,
un test que hoy en día es lo más normal del mundo, pero que aunque no nos lo podamos hacer, hace un año no había test. Y yo pedía un test y me decían, no, es que no te podemos hacer porque no tenemos test para nosotros. Y yo volvía a casa sin saber si contagiaba, si podía acabar con la vida de mis hijos o de mi mujer en un abrazo, ¿no? Entonces tuve que pasar una cuarentena muy larga y al final, pues bueno, pues reencontrarme con ellos, ¿no? Es cierto lo que todo el mundo dice, ¿eh? Cuando sales de haber pasado un tránsito de este tipo, aparte de estar emocionalmente reventado, físicamente es tremendo, es tremenda. Ramón, qué importante ahora pues estamos hablando un poco todos de si nos podemos mover en Semana Santa, sino qué importante oírte, porque tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y si no toca, no toca, porque esto desde luego no es ninguna broma. Muchísimas gracias porque estés tan bien, además enhorabuena, y un beso muy fuerte a tu familia y a tu mujer a la que le dedicas el libro. Muchos besos a todos vosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Gracias. Adiós, Ramón. Bueno, en un momento...